Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saludo para que hagamos un pequeño repaso de los temas que hemos visto en las últimas clases acerca de los números primos y de los números compuestos. Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido pero muy sustancioso para que tengamos muy en cuenta qué significa cada uno de ellos, cómo se calcula cada uno de ellos y para que podamos aprenderlos de una buena manera y de una manera práctica. Entonces, tenemos a este lado los números primos y a este lado los números compuestos. Aunque los dos, el concepto son muy parecidos, hay una pequeña diferencia que ya la vamos a ver. En primer lugar, tenemos los números primos, que decimos que son números enteros que se dividen entre uno y entre sí mismo. Recordarles que los números enteros son los números que escribimos normalmente, el 2, el 58, ¿sí? Esos son los números enteros. No se pueden escribir números primos ni calcular números primos o compuestos cuando tenemos decimales o cuando tenemos fracciones. Solamente podemos calcular números primos y números compuestos si tenemos números enteros. Muy bien, una vez dicho esto, entonces continuamos diciendo que son números enteros que se dividen entre uno y entre sí mismo. Y los números primos solamente se pueden dividir con estas dos características. Se puede dividir entre el número 1 y entre sí mismo. Para un ejemplo, entonces tenemos el número 2. Si lo dividimos entre 1, el resultado ¿cuál va a ser? 2. Correcto, muy bien. Y ahora dice que se divide entre sí mismo. 2 dividido 2 es igual a 1. Ahora, una característica de los números primos también es que no se puede dividir entre ningún otro número, solamente entre 1 y entre sí mismo. Si buscamos el 2, ¿hay algún otro número por el que podamos dividir el 2? No. Entonces, como vemos, el 2 es un número primo, porque cumple con estas características. Se divide entre 1 y se divide entre 2. Por otro lado, si nosotros hacemos el ejercicio con el número 4, ¿será que el número 4 es un número primo? Bueno, hagamos la comprobación. 4 dividido 1 igual a 4. Bien, vamos bien hasta ahí. Ahora se divide entre sí mismo. 4 dividido 4 igual a 1. Vamos bien hasta ahí. Ahora, dice que no se puede dividir entre más números. Un número primo solo se divide entre 1 y entre sí mismo. Aquí estamos entonces dividiendo el 4 entre 1 y entre sí mismo y vamos bien. Pero, ¿será que hay otro número por el que podamos dividir el número 4? ¿Ustedes qué dicen? Otro número dividido en 4. Correcto, el 2. Si dividimos el 4 en 2 nos va a dar 2. Entonces, como vemos, ya se está saliendo de las características de los números primos, por tanto no es un número primo. Como resumen, los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir por 1 y por 2 y no se pueden dividir por otro número. Bien, pasamos entonces ahora a hablar de los números compuestos. Los números compuestos cumplen unas características, entre ellas dos que son parecidas o iguales, mejor, no parecidas sino iguales a los números primos. Dice que los números compuestos, uno, volvemos al tema, son números enteros. Son números enteros, no fracciones ni decimales, números enteros. Que se dividen entre 1, entre sí mismo y entre otro número. Para la práctica, ¿cómo sería? Entonces, ya sabemos que el 2 no tiene
otro divisor, solamente el 1 y solamente el 2. No lo podemos dividir por otro número. Algunos dirán, ticha, pero sí se puede dividir con... Sí, se puede dividir con otros números, pero el resultado va a ser decimal. Por tanto, no nos sirve. Solamente números enteros. Bien, entonces los números compuestos se dividen entre uno, entre sí mismo y otro número. Como ya tenemos el 2, ¿qué tal si hacemos el ejercicio con el 3? A ver, ¿cómo nos va? 3, 3, bien. Dice que se divide entre 1. ¿Cuánto nos da? 3 dividido 1. Correcto, 3. Ahora que se divide entre sí mismo. 3 dividido 3 igual 1. Correcto. ¿Hay otro número por el que podamos dividir el 3? Correcto, no hay otro número. Entonces, ¿este número sería un número compuesto o sería un número primo? Correcto, un número primo, porque los números primos solamente se pueden dividir por 1 y por 3. Bien, entonces el 3 no es un número compuesto, es un número primo. Hagamos el ejercicio con el 4. 4 dividido 1 es igual a 4. 4 dividido sí mismo igual a 1. ¿Habrá otro número? Recordemos que hicimos el ejercicio ya. Correcto. 4 dividido 2 es igual a 2. Por tanto, ya está cumpliendo los criterios, las características de los números compuestos. El 4 es un número compuesto. Muy bien. Como podemos recordar entonces, aquí vemos los ejemplos de qué son los números primos, cuáles son sus características, cómo se calculan, de igual manera el concepto de los números compuestos, cuáles son sus características y cómo se calculan. Espero que les haya quedado muy claro este repaso y que lo tengan en cuenta para clases futuras.